Lo que está ocurriendo en la actualidad en la Franja de Gaza nos recuerda el objetivo que tiene Estados Unidos de dominar toda esa parte, toda esa región del mundo. Ya controlan Irak, Afganistán, Libia, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, y los únicos que se han opuesto a ese control han sido los de Irán. Se llegó a un acuerdo en la primera administración de Donald Trump para que Irán mantuviera un cierto nivel de enriquecimiento de uranio que se requiere para cuestiones médicas, para echar a andar plantas de desalinización de agua, de medicina, pero que no requieren una gran cantidad de enriquecimiento de uranio, enriquecimiento nuclear. Se firmó el acuerdo de Estados Unidos e Irán. Y después Estados Unidos se desdijo, rompió el acuerdo y empezó a sancionar nuevamente a Irán. ¿Pero por qué hizo esto? Porque no le convenía a Israel. Entonces le ordenó a Trump en su primer mandato que los acuerdos que él tenía los rompiera y que otra vez comenzara a sancionar a ese país. La alianza que ellos tienen con los BRICS se empezó a fortalecer más. Con lo que está pasando ahorita, en estos momentos, en la Franja de Gaza, uno se pregunta, ¿va a ocurrir una guerra entre Irán e Israel? ¿Y Estados Unidos apoyándolos? Estados Unidos está corto de armas porque ha estado financiando Gaza, ha estado financiando el conflicto de Ucrania, se ha gastado una cantidad monstruosa de armas. Recordemos que Estados Unidos tiene una deuda monstruosa, es una deuda casi impagable, y no se puede dar el lujo de una guerra con Irán porque entraría en bancarrota. No podría subsidiarla, a menos, como ya está acostumbrado, a que otros países hagan esa guerra en su nombre, como lo ha hecho Ucrania. Ucrania ha puesto más de 1 millón de bajas en el campo de batalla para supuestamente entrar a la OTAN. Eso nunca va a pasar, porque si llegara a pasar, sería la desaparición de Europa e incluso de Estados Unidos. Quedaría un apocalipsis en la Tierra, el fin de la vida, prácticamente. Ante esto, Irán, pensando cómo me defiendo de Estados Unidos, cómo me defiendo de Israel, ha alcanzado, aquí voy a mostrar en pantalla, de Irán Observer, la agencia atómica de Irán anunció que el país ha alcanzado la capacidad completa del ciclo de combustible nuclear. Esto convierte a Irán en el octavo país del mundo en poseer esta tecnología y el primero entre los países islámicos. Entonces, Irán se puede convertir en un país nuclear y eso sería un peligro para Israel.
ya no se convertiría en el país que domine toda esa región del mundo junto con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque al hacerlo, al entrar en guerra con un país nuclear, desaparecería como tal también Israel en un futuro. No se puede amenazar a un país nuclear. Por eso es que Irán se está armando hasta los dientes. Por eso el nombre de este video. Recordamos lo que dijo Rubio, que por cierto odia a Trump, pero lo pusieron ahí en esa posición por órdenes de Israel. Recordemos lo que dijo. Tengo yo video. Theme in all of these challenges is Iran. It is the single greatest source of instability in the region, and that must be addressed. And there can never be a nuclear Iran. A nuclear Iran that could then hold itself immune from pressure and from action. That can never happen. Dice aquí, y nunca podrá haber un Irán nuclear. Un Irán nuclear que podría entonces mantener inmune a la presión y a la acción. Por eso es que no quieren que Irán sea un país nuclear. A recordar ¿qué qué les respondió el ayatollah Khomeini? ¿Qué le respondió el ayatollah a estos? ¿Recordamos? La primera cosa que le decimos a las partes estadounidenses y demás en materia nuclear es ¿por qué se entrometen ustedes? ¿Por qué se entrometen ustedes en sí, en si Irán debe o no tener enriquecimiento? ¿A ustedes qué les importa? Ustedes, los estadounidenses, tienen instalaciones atómicas, bombas atómicas y armas de destrucción masivas. ¿Qué les importa si el pueblo iraní tiene o no capacidad de enriquecimiento o posee industria nuclear o no? Es que ellos, Estados Unidos, está acostumbrado no a tener socios, ni a tener amigos, tiene intereses. Pregúntenle a México lo que le pasó con los tratados de Bucareli. A estar por siempre sometido a Estados Unidos y sin escapatoria alguna, porque no ha llegado ningún presidente que se haya puesto ahí y haya ni siquiera mencionado esos tratados. Así somete o quiere someter a Estados Unidos a los países, así como a México. También quiere someter a Irán y desarmarlo para que en un futuro, junto, Irán sería avasallado por Estados Unidos, Israel, con el terrorista Julani, con Emiratos Árabes, con Arabia Saudita, con Egipto, con Jordania. Es el único país que ha resistido junto con Yemen a la presión de Estados Unidos. Recordamos más de lo que dijo el ayatollah. La idea fundamental de Estados Unidos es que ustedes, los iraníes, no tengan industria nuclear en absoluto.
Que Irán no tenga industria nuclear y dependa de ellos, los estadounidenses, en cuanto a radiofármacos. Así es lo que estamos mencionando. ¿Cómo es que Estados Unidos quiere someter a los países? Dice, a energía, a máquinas desalinizadoras y otras decenas más de campos importantes. Por eso es que no quieren que Irán tenga armas nucleares. No quieren que se vuelva independiente, que sea una nación libre y soberana, con sus problemas, con su violencia, con su corrupción, con su fanatismo, todo, pero es de ellos. Y le corresponde a ellos arreglarlo o no. Es como México, con sus narcos, con su violencia, con su pobreza, con su miseria. Pero México tiene que arreglar esos problemas entre los mexicanos, sin intervención de ningún país. Lo mismo sucede con Irán. Y Estados Unidos los quiere ver sometidos a ellos, con un régimen pelele, como implantaron en Egipto con Al-Sisi, como implantaron en Jordania, en Arabia Saudita. Que por cierto, Arabia Saudita es una dictadura atroz. Emiratos Árabes, el trato a la mujer, a las personas con una orientación sexual diferente, con aquellos que no se alinean al Islam, los que no son con su religión, persiguen. A la oposición no se le persigue, se le desaparece y nadie dijo nada. Son aliados de Estados Unidos, no aliados, sino incondicionales de ahí sí no dice nada. Acá sí, pero acá no. Esa hipocresía, con unos sí y con otros no. Es como el derecho internacional, que por cierto ya se murió desde hace tiempo. Cuando existía, se aplicaba para unos sí y para otros no. Eso no es, eso es una vacilada. El derecho se aplica para todos, y sea quien sea. Nadie, como dice la sentencia jurídica, al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Esa ley la violaron una y otra y otra y otra vez. Por eso estamos viendo las consecuencias actuales, todos los conflictos que existen. ¿Qué más dice el ayatolá? Un día, hace años, uno de los presidentes de Estados Unidos dijo que si pudiera aflojaría y acabaría hasta con los tornillos de la industria nuclear iraní. Por supuesto que después admitió que no podía. Desde entonces, los tornillos de nuestra industria nuclear se han hecho mucho más fuertes. Y estos que gobiernan hoy, los sionistas y los estadounidenses, deben saber que tampoco pueden hacer una maldita cosa al respecto. Hay que recordar que el presidente de Irán ya había accedido a negociar con Estados Unidos esto del enriquecimiento de uranio para tener armas nucleares. Ya habían aceptado.
Pero el ayatolá fue el que dijo dónde van. Si no fuera por el ayatolá, ellos ya hubieran negociado con Estados Unidos y ya se hubieran sometido. El mismo pueblo los hubiera acabado. ¿Cuál es la importancia que tiene, entonces, que Irán tenga armas nucleares? Vamos al profesor de Chicago, John Mearsheimer. ¿Por qué Irán tiene que estar armado hasta los dientes? Tiene el derecho a defenderse a sí mismo, ¿no? Ok, solamente se puede defender Israel o Estados Unidos o Francia. Cuando pasa algo en sus países, ahí sí tienen el derecho de defenderse. Pero cuando pasa con Irán o con China, con Rusia, con Corea, ahí sí no. Acá sí, pero acá no. Esos son dobles estándares. Eso es derecho internacional bananero. Eso no sirve. Por eso es que Irán, ante esta preocupación de que el derecho internacional no se está aplicando, tienen que buscar algo que los proteja. ¿Qué es lo que va a proteger en un futuro a un país de esas invasiones? Ante la muerte del derecho internacional. Tener armas nucleares. Porque si se invade un país que tiene armas nucleares, se tiene que pagar un precio y muy alto. Millones de vidas. Y destrucción absoluta de infraestructura y contaminación. Por eso, si en un futuro Irán tiene armas nucleares, ya todas las amenazas que le hiciera Estados Unidos o Israel serían en vano. Ellos lo saben, ellos mismos lo han dicho. Vemos lo que dice el profesor Mearsheimer. Iran would bring stability to the region because nuclear weapons are weapons of peace. They're weapons of deterrence. They have hardly any offensive capability at all. And if Iran had a nuclear deterrent, there's no way that the United States or Israel, for that matter, would be threatening to attack Iran now. In the same way that if Saddam had had nuclear weapons in 2003, the United States would not have invaded Iraq. And if Libya had nuclear weapons in 2011, the United States would not have gone to war against Libya. So I think that if you had a Middle East where other states besides Israel, and this of course includes Iran, had a nuclear deterrent, it would be a more peaceful region. Well, it's possible there'll be some proliferation. I wouldn't bet against the fact that maybe Turkey or Saudi Arabia would acquire nuclear weapons, but people have been predicting widespread proliferation for decades now, and it's never happened. But I think there are two reasons that it wouldn't happen. One is that the Iranians would not be able to blackmail anybody in the neighborhood with their nuclear weapons. We've created this myth in this country over the past few years in talking about Iran that any country that acquires nuclear weapons can blackmail other countries or use those nuclear weapons for offensive purposes. We have a lot of theory and a huge amount of empirical evidence, 67 years now, which show that no country with nuclear weapons can blackmail another country as long as somebody is protecting that country or it has its own nuclear weapons. And this leads to the second reason. The United States is going to extend its nuclear umbrella over Saudi Arabia and over Turkey, the way it extended it over Germany and Japan during the Cold War, and we will make it perfectly clear to the Iranians that they cannot blackmail anybody. So there'll be no great incentive for Turkey or for Saudi Arabia to acquire nuclear weapons. And as you know, when you're involved in contact sports, it can be very dangerous. And so they live in a dangerous... Somebody is protecting that country or it has its own nuclear weapons. And this leads to the second reason. The United States is going to extend its nuclear umbrella over Saudi Arabia and over Turkey, the way it extended it over Germany and Japan during the Cold War, and we will make it perfectly clear to the Iranians that they cannot blackmail anybody. So there'll be no great incentive for Turkey or
for Saudi Arabia to acquire nuclear weapons. And as you know, when you're involved in contact sports, it can be very dangerous. And so they live in a dangerous world. And on top of that, nuclear weapons are the ultimate deterrent, right? It doesn't get any better than nuclear weapons. And of course, this is why states pursue nuclear weapons. I believe that if Iran had nuclear weapons, the United States and Israel would not be threatening to attack Iran. You don't attack a country that has nuclear weapons and put its survival at risk. So I think if Iran were to get nuclear weapons, the United States and Israel would back off and stop threatening them. Then there's always the case of Libya. You remember Colonel Gaddafi? We told Colonel Gaddafi that if he gave up his nuclear weapons program, his weapons of mass destruction programs, that we would leave him alone. You know what happened to Colonel Gaddafi? He's now 6 feet under, and we helped put him 6 feet under. If I were Colonel Gaddafi, I would have developed nuclear weapons. North Korea? You think seriously that North Korea is going to give up its nuclear weapons? I don't understand this charade that we engage in where we're constantly acting as if North Korea is going to give up its nuclear weapons. They'd be nuts to give up their nuclear weapons. Oh, by the way, do you see any evidence the United States is giving up its nuclear weapons? Is Israel giving up its nuclear weapons? Is Britain giving up its nuclear weapons? Is India, Pakistan? Of course they're not. Why not? Because nuclear weapons are the ultimate deterrent. In the case of Israel, it's by far the most powerful military in the Middle East at the conventional level. Does it really need nuclear weapons? You could argue it doesn't, but they're not giving them up, nor is Uncle Sam. Uncle Sam is by far the most powerful state on the planet in terms of its conventional forces. It has never shown an iota of interest in giving up its nuclear weapons. In fact, it's going to modernize its nuclear deterrent. So all I'm saying here is there are really powerful incentives for a country living in a dangerous neighborhood that has the United States and Israel out there with their gun sights on you to get nuclear weapons. Tal como lo escuchamos, el arma definitiva para defender a un país son las armas nucleares. Ante la muerte del derecho internacional, pobre de aquel país que no tenga esas armas nucleares. En un futuro lo pueden invadir fácilmente. Aquellos que las tienen un poquito más de protección. Por eso es que no quieren que Irán tenga esas armas nucleares. Todas las amenazas que haga Estados Unidos en un futuro serían en vano. Y tendría que vivir compartiendo el poder con Israel. Que por cierto, ha salido el canciller de Alemania, el nuevo canciller de Alemania, que se van a armar, van a ser el ejército más poderoso de toda Europa. ¿Qué les acaba de decir Trump? Eso no te lo vamos a permitir. Ni lo sueñes. En un futuro, querer amenazar a Alemania ya no se va a dejar. Lo que quiere Estados Unidos son vasallos. No quiere aliados, quiere vasallos. Como vimos al principio, Irán, la Agencia Atómica de Irán, anunció que el país ha alcanzado la capacidad completa. Vamos aquí. La Agencia Atómica de Irán anunció que el país ha alcanzado la capacidad completa del ciclo de combustible nuclear. Esto convierte a Irán en el octavo país del mundo en poseer esta tecnología y el primero entre los países islámicos. Ellos han comprendido que deben de seguir desarrollando sus armas nucleares. Veremos qué es lo que pasa en un futuro. Quizá Estados Unidos comience una guerra con Irán que sea inevitable. Al hacer esto, desaparecería Israel.
en un determinado periodo de tiempo. Puede desaparecer. Los aliados de Israel quizá tendrían que cambiar por Turquía, o por Arabia Saudita, o por Emiratos Árabes, algún otro país que sea sustituido por Israel, porque Israel sería destruido en un futuro. ¿Por qué sería destruido? ¿Porque es un país chico? La base nuclear o las instalaciones nucleares de Israel son fáciles de impactar. Eso contaminaría todo ese país, lo dejaría contaminado. Y si fuera bombardeado por los misiles de Irán, Irán es más grande, es mucho más grande que Israel. Podría sobrevivir, sí, con millones de muertos, pero al final podría sobrevivir. Israel no. En un futuro quizás sea cambiado por otro país. Y todo porque el derecho internacional ya desapareció, ya se murió. Cada quien que se rasque con sus propias uñas. Es lamentable. Por cierto, la ONU debe de desaparecer. No sirve. Ese ente ahorita como está, ya no sirve, es inútil. Es algo que se creó después de la Segunda Guerra Mundial. El mundo ha cambiado mucho. Las formas, los modos. Es otra realidad. Vamos a seguir subiendo videos, vamos a seguir subiendo información. Hasta la próxima.